Con la sí, ya estamos grabando. Mauricio Cadena, Vladimir, buenas noches. ¿A quién más saludamos por acá? Vamos a ver a la sintonía. Patti, muy buenas noches, dice. Buenas tardes, Patti. Ramón, muy bien, cordial saludo, dice. Marilyn, buenas noches, profesor. O sea que me está escuchando, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a darle unos minuticos porque hoy es viernes y los veo que se vienen conectando lentamente. Un instante, Luis González dice mejor que nunca. Hey Luis, vamos a tener que hablar de esa cosa. Isla de Margarita, hay que inventar, digo, crear un evento allá para que vayamos hasta allá, hasta Isla de Margarita, a ver cómo está la isla. Debe estar hermosa esa isla allá con estos calores preciosos. Bueno, muy bien, entonces dice, amén, San Miguel Arcángel, muy bien, sí señor. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para que tengamos ya lista la presentación del día de hoy. Me acuerdo cuando decían, es la presentación del cacique de la Junta. Bueno, ya todo esto lo hemos visto. Anoche nos metimos ya en todo este proceso, en el taller. Aquí ese modelo Vilardi, eso es lo mejor que hay, las apps. Revisamos anoche Techi, que es buenísima, se las recomiendo. Google Drive, ya saben, para bajar documentos, todos los libros, los videos, las conferencias, los cuentos, todo lo que usted necesite. Y estando en el Google Drive, le dice PDF, libro tal cosa, pero así, PDF, y viene completico el documento. Parafrasear también es para nosotros los docentes, excelente para todo, para investigación, lo mismo que para quiz. Y este de EduTK, que es para hacer proyecciones académicas, buenísimo. Le mostré el notebook, que es de lo buenísimo que hay también para programar contenidos académicos. Teolif, que es también de inteligencia artificial, y esta. iFin, que es la de otras ventanas, otras herramientas de inteligencia artificial. Y esta es más avanzada porque me establece cuáles son gratis, cuáles son pagos, cuáles son por freelance, cuáles son por bono, otras que son por cola. Entonces, cola es el número de invitados que se van permitiendo, entonces va uno avanzando. Ahí ya hicimos anoche. O sea, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Cómo se han sentido hasta ahí? Explorando, buscando. Ya 2 días fuertes en herramientas de inteligencia artificial. 2 días fuertes ahí, ¿sí? A ver cómo vamos hasta ahí. Luis ya nos está diciendo, bien. Fernando Pierre salió, Fernando Pierre ingresó. Venus, ya llegó Venus de Valledupar, ahí está, desde Valledupar, la capital mundial del vallenato, allá en el río Guatapurí. Venus, buenas noches. Laura Barragán, Elena, Sion, Nagia, Omar, Palomino, muy bien. Ramón dice, excelente, vamos bien, buenas noches, espero que bien. Maclovia, muy bien, buenas noches. Entonces, estas son las herramientas. La recomendación que les damos es que tienen que comenzar a explorar, explorar hasta que las adapten a las necesidades de cada uno de ustedes. Ese es un infinito. Ahí no va a haber tiempo, ahí no va a haber espacio, no va a haber lugar. Me toca seguir explorando porque cada vez mis necesidades van a ser mucho más. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar aquí 6:05 hora colombiana. Entonces, como todo está OK, ahora sí nos vamos a la clase del día de hoy. ¿Cuál es la clase del día de hoy? Esta, los estilos de enseñanza. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, hemos aprendido, ya te vieron, cómo enseñar a enseñar
inteligencia artificial a los docentes, ahora vamos a mirar cómo nosotros, ya que conocemos la inteligencia artificial, la vamos a utilizar ya en los estilos de enseñanza. Cuando hablamos de estilos de enseñanza, estamos referenciando al docente. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje, estamos hablando del estudiante. Entonces, vamos por acá, Maclovia, ya la saludamos. Daniel G, muy bien, buenas noches. Acá nuestra amiga de allá de la biblioteca en Cartagena, muy bien. Ligia, desde Boyacá. Saludo allá a los amigos en Boyacá, muy bien. Lewis, ahí está, muy bien, presente. Bueno, entonces yo les voy a mostrar el día de hoy todo lo que tiene que ver con los estilos de enseñanza, nosotros, los docentes, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es el estilo de enseñanza de ustedes? Prácticamente me van a decir, no, TTL. Y cuando decimos TTL, ¿a qué nos referimos? A ver, cuando decimos que es el estilo más común, el estilo... Mario, muy buenas noches allá. Mario Luis, desde Ica, Perú. Ligia, cordial saludo para ti, mi cielo. Gaudencio, nuestro amigo en México. Entonces, cuando yo les pregunto, yo a veces hago un sondeo cuando estoy haciendo las charlas, los seminarios, le pregunto, venga, disculpe, ¿cuál es su estilo de enseñanza? No, el que yo hago, pero ¿cuál es? Entonces, a veces nosotros estamos inmersos en el proceso de la enseñanza y no sabemos cuál es el estilo. Uno llega y le dice, inicie, haga su clase que yo estoy aquí parándole bola, aquí le estoy prestando. Al final, cuando lleva 2 minutos, dice, ah, el modelo suyo es TTL. ¿Cuál será ese modelo TTL? A ver, ¿cuál será ese modelo TTL? Que es el modelo que sabe el 99% de los profesores. ¿Cuál es ese modelo? Y es el que nosotros no debemos imitar, ¿sí? El modelo TTL es el que no debemos imitar. ¿Cuál será ese modelo? Pregúntenle allá a inteligencia artificial. Hagan, calienten, antes que estamos aquí, calienten dedos, hagan así, muy bien, y comiencen. ¿Qué significa el estilo de enseñanza TTL según el profesor Wilfred Vilardi? A ver, ¿qué será eso? ¿Quién me dice eso? A ver, ya le dice, ya estoy investigando. Ajá, dígame a ver, ¿cuál es ese modelo TTL? ¿Puede repetir, por favor, el modelo TTL? TTL. Un modelo con el cual todos ustedes aprendieron, ¿sí? Ajá, por ahí va, y por ahí dice, puede repetirlo. Venus dice, teoría, taller y laboratorio. Por ahí va, por ahí va. Ese es un modelo que no está patentado todavía. ¿Qué es eso del modelo?
El modelo de enseñanza TTL. El 99% de los profesores lo usa. Sí, lo usan. 99% modelo estilo de enseñanza TTL. Ojo con ese modelo. ¿Sí ves? Olga Lucía Rodallega, buenas noches. Bueno, entonces se los vamos a dejar de tarea. Listo, entonces vamos. Según este escritor pedagogo, Flanders en el año 1977 definió dos estilos. A ver, vamos a ver quién está por acá. Lewis dice Technology, Teaching, Learning. Mm, mm, mm. No es tan refinado. El 99% de los profesores, de los docentes tradicionales utilizan el método TTL. ¿Listo? Ahora yo les digo. Bueno, entonces dentro de esa dinámica, los modelos de enseñanza, vamos a mirar dos que se estableció Flanders, ¿sí? Flanders llega y nos dice, mire, hay dos modelos, estilos de enseñanza. Número uno, es, es ese que ustedes ven ahí. Bueno, es el de la petiza, si es, por ahí va. Muy bien, ya Lewis se está metiendo en el cuento. Tiza, T, la otra T. ¿Y cuál es la L? Bueno, entonces Flanders caracterizó los estilos de enseñanza de dos maneras. Vamos a ver quién me dice. Tiza, tarea. No, la tiza está perfecto. La tiza, ¿dónde la usan? ¿Dónde usaban los profesores de la época antigua la tiza? A ver, ¿dónde usaban los profesores la tiza? Así como les enseñaron a ustedes. Ajá, Andrea Escandón dice tiza, tablero y no látigo. De pronto algunos utilizaron el látigo, sí. Entonces tablero no era el lápiz. Eso, joder, Lewis, estás refinado, pizarrón. No, tablero, tiza, tablero y la L de qué. ¿Qué es lo que hace este tipo de docente? El autoritario, el directo, el tradicional, el centrado en él. Predomina la intervención del profesor y por lo tanto la pasividad del alumno. El profesor critica a los alumnos y apela a su autoridad. Existe un canal unidireccional de comunicación profesor-alumno. El profesor expone sus propias ideas y opiniones. Paradigma conductista. Vamos a ver eso, tablero, tiza, tablero, ya lo decía Omar Palomino, aquí ya lo decía Sion, tablero, y la otra, la L, ¿qué era? Ahí lo dice ya aquí, mírenlo. Aquí, ahí dice, la L, ¿qué es? Tiza, tablero, dice, para los que estamos hoy en día, era mucho mejor la exigencia de los viejos tiempos, más respeto, más autoridad en cada docente. Pero era este modelo que tú ves ahí, ¿sí? Ese, ¿sí? Aquí, ese era el modelo autoritario, ¿sí? Lora, no, era ese modelo donde el profesor era la autoridad y eso todo el mundo le temía y era el que tenía la verdad, era el profesor. Y si el estudiante le decía, profe, tal cosa, no sea bruto, ¿cómo se le ocurre decir esa cosa? No, con razón, no salen de pobre porque andan.
Ese era el docente, ese autoritario directo, ¿sí? Ese que le metía el latigazo a uno y así nos formaron a nosotros. ¿Sí? Y es el referente, es ese que está ahí. Pero luego Flanders, que fue un poquito más allá, llegó y dijo, hey, ese era centrado en el maestro, en el profesor. A ver, tiza, tablero, ajá, la L de látigo, por ahí va. Los derechos humanos han acobijado mucho a los alumnos, creando una ignorancia en muchos de los subordinados. Así era. Venus, Venus. Bueno, entonces la L, que aquí dice, el profesor critica al alumno, apela a su, predomina la intervención del profesor. Existe un canal unidireccional. El profesor expone sus propias ideas y opiniones. Entonces, ¿qué es lo que predomina en este profesor? En esas que les estoy subrayando. ¿Qué predomina ahí en el profesor? Ajá, libro no. A ver, nada, no es la lección, no es la lectura. Ojalá. Mire, predomina la intervención del profesor. La intervención del profesor. El profesor critica a los alumnos y apela a su autoridad. Existe un canal de comunicación que el único que habla es el profesor. El profesor es el que expone las ideas y opiniones. ¿Cuál es la L? No es la lectura, su criterio por encima de lo del nada. Eso, la labia. Eso, la lengua. Tiza, tablero y lengua. Ese era el famoso modelo TTL. Tiza, tablero y lengua. Y cualquiera que estuviera hablando, el profesor cogía la tiza y se la tiraba ya. ¡Ah! Presta atención. Y cuando no tenía la tiza, le mandaba el borrador a uno. Y uno, ¡uy! Eso, lengua. Muy bien. Canal unidireccional era la parla del profesor. Ese era el modelo tradicional con el cual fuimos nosotros formados, ¿sí? Y ya eso quedó allá en la historia, ¿sí? Pero quedó allá en la historia, fuimos formados con eso, pero las tenemos aquí. Aquí jamás y nunca se le olvidarán a uno esas características del profesor autoritario. ¿Sí? Ahí. Entonces, ese era un modelo conductista donde el docente daba la información. Versus este modelo que dice Flanders, que es el democrático, el indirecto, el liberal, el centrado en el alumno. Miren, son estilos de enseñanza centrado en el docente, estilo de enseñanza centrado en el alumno. El primero muestra lo que el docente es, que yo soy aquí el postdoctor, ¿qué les pasa? Desagradecidos. ¿Sabes para qué vienen? Ese era el docente de allá, el centro. El modelo cambia, el estilo cambia y ahora se centra en el alumno, ¿sí? La enseñanza. Ya el estudiante participa más, se potencia la independencia y la autonomía del estudiante y por eso lo reforzamos con el aprendizaje autónomo. Existe la bidireccionalidad, el estudiante aporta. Mire que yo no les dije nada que era el TTL. Al final ustedes descubrieron que era el TTL. Ahí estaban participando, ahí tenían independencia, eran autónomos en sus conceptos, solamente que el profesor les va diciendo sí o no, sí o no.
Entonces, mírenlo cómo se centra, cómo se estimula, ¿sí? Ustedes se comunican con el docente, ¿sí? El profesor, miren lo que dice ahí abajo, el profesor plantea preguntas. Yo le planteo una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el TTL? Y solicita opiniones a los alumnos. ¿Qué opinan? ¿Qué es el TTL? ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí ven? Eso es el nuevo modelo del paradigma cognitivista. ¿Sí? De los dos, en el que ustedes se deben centrar es en el segundo, ese que ustedes ven aquí que yo hago con ustedes. Por eso les dije, hey, les planteo una pregunta, ¿quién sabe qué es el TTL? ¿Sí? Hey, opinen qué es el TTL. Es la forma de interactuar, pero yo no le iba a decir a ustedes nunca aquí, la T de la tiza, la T del tablero, la L de la lengua. Ese no, porque es que cuando yo le digo TTL, es tiza, tablero y lengua, estoy centrándome en lo que yo sé. Y la idea no es mostrar lo que yo sé, es lo que ustedes pueden aprender y comenzar a racionalizar y a creer. Listo. Lewis dice, nunca olvido que me dieron con un candado. Eso, imagínense. Lucía, sí, jefe. ¿Eso qué es, Olguita? Eh, la inteligencia artificial le dice L de lágrima. Eso. John Jairo dice, ingeniero de sistema, como docente he tenido alumnos en algunas sedes que hay que pasarlo porque según la institución, si alguien pierde, ellos pierden y la idea es que la institución se vea buena calidad a pesar de grado sin importar los conocimientos. Eso es una cosa distinta, John. Eso es totalmente distinto, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? Esto, sin necesidad de látigo, sin necesidad de ofensa, de agresión al estudiante, indistinto de la motivación que el estudiante traiga al aula de clase, mi responsabilidad es hacer una clase centrada en el alumno, que el alumno aprenda. Y soy yo el responsable de establecer las estrategias, ¿sí? En este tema, que no es fácil, yo he establecido unas estrategias muy interactivas. Ustedes participan, yo llego y les hago los retos cognitivos para irlos metiendo. Y en la medida en que vamos avanzando, vamos aclarando el panorama. Por eso es que la responsabilidad de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando ya un estudiante pierde, ¿sí? Es porque deserta, no ha ido más al colegio, no ha ido más a la universidad. Cuando uno les da las oportunidades de los que llegan, hey, ven acá, ayer hicimos un quiz, ven, hazlo para que no te atrases en las notas. Y ahí va, dándole las oportunidades. No significa que yo los tenga que pasar. Muchas veces, si lo he dicho una, no lo he dicho dos veces en un aula de clase, cuando el estudiante me dice, profe, es que yo pago aquí para que usted esté aquí. Yo le dije, espérate un momentico, yo me salgo del salón y alguien te va a hacer la clase. Te das cuenta que no es por lo que tú pagas que yo vengo. Yo aquí estoy para que enseñarte a que tú puedas entender esta carrera y que te puedas desempeñar laboralmente. Y así les voy diciendo, ¿cierto? Sin groserías, sin cosas, sino que los llevo a que ellos escenifiquen, ¿cierto? Unos escenarios con el docente. Entonces, esta semana pasé unas notas, los estudiantes se rajaron y les dije yo, mire, les queda la nota que están sacando ahí. Anda, profe, saqué dos, tres, y no hay cómo llevarlo a tres.
Al estudiante no le interesaba haber perdido por no saber. Le interesaba era pasar. Y entonces yo llegué y les dije, miren aquí. Y les mostré, ¿qué ven ahí? Y dice, una cicatriz. Y yo, una cicatriz. Bien. ¿Sabe qué me dijo la cardióloga cuando yo le mostré? Le dije que tengo una de aquí a acá. Le dije, mi doc, hágame un favor, dígame qué me puedo echar ahí para que se me borre la seña de la cirugía del corazón abierto. Me dijo, nada. ¿Cómo? No me puedo echar. No, no te puedes echar nada. ¿Y por qué? Para que todas las mañanas cuando vayas allá frente al espejo te veas y esa es la seña por llevar una mala alimentación. Entonces yo les digo a ellos, mire, sin ofenderlos ni nada, yo a ustedes les estoy colocando el 2 que sacó para que siempre se acuerde de los errores que ha cometido, que todos tuvieron las mismas oportunidades, o sea, mejorar tus estilos de aprendizaje, tus técnicas de estudio. Y me dice, sí, profe, tiene razón. Esa es una enseñanza humanizada, centrada en el estudiante. Y les profundizaba y les profundizaba y los ponía de un lado para que pensaran del otro, del otro. Y yo le pregunté a la de al lado, María, ¿cómo te fue? Bien, profe. Ay, ¿por qué te fue bien? Porque vengo a clase, estoy atenta, pregunto, investigo. Y yo le digo, ajá, Rubén, ¿y tú? Sí, profe, yo no vengo a clase, no investigo, no. Y entonces, gracias por la reflexión. Voy a comprometerme a mejorar. Bueno, entonces eso es lo que nosotros comenzamos a centrar la enseñanza en el alumno, ¿sí? Hacerle ver al alumno que él es el que necesita aprender. Él no es el que pagó, es el que necesita aprender. Entonces, nosotros como docentes tenemos que orientar eso. Entonces yo le digo, léete esto, léete esto. En una clase que tuve esta semana, llegué y les dije, hey, venga, estábamos en el salón, era presencial. Les dije, voy a crear, y esa es una estrategia, voy a crear un link, se los voy a mandar al grupo del WhatsApp y voy a hacer la videoconferencia. Profe, si estamos aquí, yo le dije, precisamente, yo no cojo tablero, porque yo todo lo hago con realidad virtual. Ustedes saben que yo no toco tablero. Yo no me voy a parar hasta llenando el tablero con el marcador, que en el tiempo de antes era la tiza. Yo les dije, desde mi computador, le dije, hazme un favor, mándame el estado de situación financiera de la empresa que estás trabajando. Me lo mandaron. Le dije, ahora miren lo que les voy a mandar. Técnicas de comunicación, les mandé el link de Microsoft Teams, todos se conectaron y yo desde mi computador les estaba explicando y ellos desde sus computadoras que fueron a clase o desde su celular estaban viendo las explicaciones. ¿Sí? Yarisa, buenas noches. Entonces, eso permitía la interacción con ellos. Había alguien que estaba mirándole al otro. Yo le dije, mira, tú llega un momento en que crees que ya sabes, pero cuando te enfrentas sola al proceso, te das cuenta que no sabes. Entonces te pido que la próxima clase traigas un medio o un computador o trae un celular para que puedas practicar, cacharrear. Entonces ahí se iba generando, ¿sí? Que el interés no era que el profesor cumpliera los 60 minutos en la clase, sino que los estudiantes aprendieran. Entonces aquí están esas pautas. ¿Cómo puedo yo realizar mi actividad, mi clase centrada en el alumno? ¿Listo? Ejemplo, lo que estoy haciendo ahora con ustedes. ¿Sí ven? Yo busco otra y otra y otra para que ustedes lo entiendan.
¿sí? En el modelo 1, yo llego y hago y paso y voy editando y para adelante. Y el que no escogió, ya sabe. Entonces, aquí la experiencia es manejar una de estas dos escuelas, estilo. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. ¿Con cuáles de los dos se identifica usted? Dígame, ¿la uno o la dos? A ver, ¿con cuál se identifican de esos estilos? ¿Con cuál se identifican? A ver, me lo van a responder ahí para ver, quiero, cuál es el sello que van a tener puesto ustedes en un aula de clase. A ver, ¿con cuál se identifican? Dígame, ¿el uno o el dos? ¿El autoritario o el democrático? Entonces, Yarixa, Mario dice el 2, el modelo 2, Ángel, muy bien, el democrático, el revoliático, muy bien, el 2, el sí, el 2. Entonces, ahí ya vemos nosotros en la forma que yo voy a llevar mi estilo de enseñanza en el aula de clase. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué el 2? ¿Sí? Pero no la vamos a llegar hasta allá. Entonces, ya por lo menos identifican un modelo autoritario, un modelo democrático, un modelo donde se centra el proceso en el docente. Es el que critica, el que dice, el que regaña, el que pone, el que opina. O en el democrático, donde el estudiante participa, tiene autonomía, es independiente y el profesor solicita, plantea preguntas, opiniones de los alumnos. Aquí estoy solicitando opiniones de ustedes, ¿sí ven? Entonces, esto es importante. Una fotico y poder desarrollar, porque ahí le dice cómo desarrolla uno el modelo, ¿sí? Plantea preguntas, opiniones, etc. Nosotros, ¿qué hemos encontrado en los estudios estos? Hemos encontrado 6 bloques de variables en el estudio del profesor. Usted hoy que está aquí estudiando con nosotros, ¿sí? Presenta 6 bloques de variables que debe desarrollar. 6 para poder apuntar al 2 que está allá abajo. 6, 6, 6, 6 variables en el estudio del profesor. Entonces, si yo quiero ser profesor y bien, tengo que tener en cuenta esta número 1, creer. El creer está establecido como las teorías implícitas. Yo por eso difiero con muchos amigos míos, pero es diferir en el concepto que dice, hey, es que el profesor en la universidad, en el colegio, tiene que ser un licenciado, tiene que haber estudiado para profesor. No, no, ahí, qué pena, pero el enfoque no es ese. El enfoque es que nosotros formamos profesionales para el trabajo. Supóngase usted que en lugar de ser Wilfred Vilardi, el que está aquí editando esta clase hoy, viniese un licenciado en pedagogía, recién graduado, no tiene experiencia de nada. ¿Cómo le va a hacer las clases? TTL, PISA, tablero y lengua. En cambio, un profesional
de una disciplina, de una teoría implícita. Yo soy economista y a mí las teorías económicas jamás y nunca se me olvidan. Y puedo comenzar a hacer los análisis empresariales, financieros, comerciales, de producción, todos porque tengo una formación base, que es la economía. Y yo debo creer en esa formación. Entonces, cuando Lewis decía, hey, pero es que me dicen que tengo que pasarlos así, no aprendo. Es donde yo digo, profe, desarrolle estrategias para que esos estudiantes que se rehúsan a aprender crean en usted. ¿Sí? No es fácil, no es fácil. Que ellos crean en usted. ¿Por qué? Porque usted cree en usted. Entonces, en las teorías, ¿sí? En las teorías. Cuando yo me meto a este cuento con 540 aspirantes a docentes y docentes de toda Latinoamérica, hey, yo tengo que estar soportado en las teorías de la pedagogía, ¿sí? De la hermenéutica, si quiere uno decir, para poder desarrollar una clase en el aula. Dos, saber. Es el conocimiento o dominio de la asignatura que tengo yo. ¿O es que ustedes creen que para yo dictar esta clase aquí en SIL, era porque yo estaba ahí sentado en la silla, cogiendo fresco y me dijeron, ¿quieres venir a dictar esto? Díctalo. No, yo tengo los contenidos dominados del diplomado. ¿Sí? Ese es el saber. El poder es la capacidad, la inteligencia, la posibilidad de adaptarse, las actitudes del docente. ¿Sí? El poder. Entonces yo tengo que combinar esas tres dimensiones que están ahí, ¿sí? Esas tres dimensiones, capacidad, inteligencia y actitud, yo las debo comenzar a integrar, ¿sí? Y ese es el poder de hacer que mis estudiantes se preocupen por aprender. Bien. Cuatro, el querer. Es la motivación y este es un capítulo solito que vamos a ver mañana, ¿sí? Con un taller de motivación. Querer es poder, dice el refrán. Quinta, el ser, o sea, ya la personalidad. Y viene el primer cuestionamiento. El profesor enseña más por lo que es que por lo que hace. Y yo le decía, viene un licenciado en pedagogía con el título de magíster y está ya el otro profesor tirando calambuco y haciendo, y le ponen el otro profesor al lado. Pero este profesor que también tiene, que no es magíster, es el gerente de una empresa, él dice, mire, es que yo la planeación la reviso así, la hago así, las normas esta cosa tengo por aquí, por allá. En cambio, el que recién graduado, lo que vale es el papelito de los apuntes del libro. Entonces, yo aquí debo tener la personalidad, ¿sí? De mostrar cómo me voy a desenvolver en un aula de clase. Y la sexta, el hacer, que es el comportamiento mío en el aula de clase. La metodología que utilizo. Mire, no es por jactarme, pero mi comportamiento en esta aula de clase con ustedes aquí, ¿cómo es? ¿Quién la describe? A ver, ¿quién describe mi comportamiento
Es importante una enseñanza flexible, bidireccional, tener en preparación hacia las auditorías. En la fase de aprendizaje eso hace atractiva la enseñanza. Variables sociodemográficas. Excelente, humano y creativo. Gracias, Venus. Olga dice excelente. Bien. Yo les pregunto, ¿cómo es mi comportamiento aquí en el aula de clase? ¿Cómo es la metodología que yo utilizo? ¿Sí? Y ahí comenzamos nosotros, variables actitudinales, cognitivas, ecuánime, paciente, transmite sus conocimientos, accesible, dinámico. Ajá. Mire cómo se van describiendo ustedes y eso hacia arriba es lo que uno espera. ¿Sí? Muy bien, Erika, muy bien, Realeza. Omar dice práctico, motivacional, participativo en las dos direcciones, seguro, dinámico, motivador. Ramón dice comportamiento respetuoso, dinámico y accesible. Muy bien, gracias, Ramón. Es un aula de clase didáctica y profunda en conocimiento con herramientas de vanguardia. Gracias, Yarixa. Variables metodología, sí. Yo hay un momento en que yo no utilizo la TTL, pero sí utilizo la entrega de información. Pero ¿qué es lo que yo trato de que no se dé como se daba? Entonces, en el modelo 1, aquí, en el modelo 1, yo me devuelvo acá, en este modelo. ¿Cuál es la esencia de ese modelo? A ver, ¿cuál es la esencia de ese modelo? ¿Cuál es la esencia de ese modelo? Bueno, es autoritario, pero tiene una esencia centrado, tiene otra más fuerte, Ángel. Eh, sí, es solo a ti, Omar, que se te interrumpe. Él sí dice, basado en el producto. ¿Cuál es la esencia de ese modelo? Está centrada en el profesor, canal unidireccional, el profesor es el único que sabe. Por ahí va Ramón. Y por ende, ¿qué? El profesor es el único que sabe y por ende, ¿qué? Esos son clases magistrales, correcto. Bien. ¿Qué hace uno en la clase magistral? ¿Cuál es la esencia de la clase magistral, que es un modelo conductista? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la esencia? Ese, la dice Yarixa. Es el único que tiene la información y es el único que da la información. ¿Sí ven? Es solo el profesor el que da la información. Por eso dice que el estudiante es pasivo. Él pone la mano y el profesor le da la información. ¿Sí? Ojo, el profesor da la información. Eso. No hay retroalimentación, no hay más nada. En este, en el 2, aquí sí hay autonomía, independencia, bidireccionalidad, comunicación profesor-alumno, el profesor plantea preguntas, ahí hay retroalimentación. Bien, pero yo les decía que no era por este, sino por este, este 6, el comportamiento. Entonces, la metodología que usa el profesor es que él da la información.
Él no permite que un estudiante que, profe, yo voy a buscarme una botellita con agua allá y ya vengo. Entonces, terminó la clase y le gritan desde allá de la vida, caliéntate la comida que ahí está. Ey, esa metodología que es. Entonces, nosotros comenzamos a mirar en el comportamiento del aula de clase cosas que no tienen que ver, ¿sí ves? Entonces, en el modelo, el hacer, ¿cierto? ¿Cómo la hago? ¿Cuál es mi comportamiento? Entonces, mi comportamiento es respetuoso, retroalimentación, metodología bidireccional. La metodología es que el estudiante es participante activo, ¿sí? El estudiante es participante activo, ¿sí? Entonces, ahí ese es el comportamiento. Ahora vamos a explicar 4 y 5. Entonces viene aquí una pregunta. Una pregunta. ¿Un profesor será mejor o peor según sean estos bloques variables o tienen que ser rígidos? ¿Sí? Tiene que ser rígido esos bloques. Entonces, ahí es donde viene la estandarización. Hey, usted va a dictar una clase de procesos administrativos. Debe ser un administrador o un magíster en MBA o un doctor en DBA que conozca las teorías de la organización, ¿sí? Porque usted tiene que enfatizar las teorías y así el dominio de la asignatura. Yo siempre les he hecho el cuento. Cuando a mí me dijeron, profe, dicte econometría. Yo dije, no. Ay, pero usted es economista y los economistas. Yo sí, pero esa no es la que a mí me gusta, esa no es la que yo domino, porque a ver, aquí yo le digo otra y yo le digo otra. ¿Sí ven? Cuando a mí me decían que dictar asignaturas, y yo le digo, no. Bueno, ahora miremos esta cosita, la número 4, la motivacional. Mi motivación, ¿cómo es? ¿Cómo es la motivación del docente? Eso es la autoridad, eso es el profesor. Francisco dice, según Freire, es la educación bancaria. Ajá. John Jairo dice, ¿cómo cambiar una actualidad donde las redes sociales los hacen famosos con la más mínima ocurrencia? Me pregunto, un alumno. John, no entiendo ahí a dónde estabas apuntando. No entiendo mucho eso, John. La estandarización igual a metodología y sistematización. Ángel dice, ah, dice, sí, motivación es excelente. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a mirar dos cositas, Ángel. Mira lo que vamos a ver aquí. La motivación del profesor. Tanto el profesor como el alumno en el aula de clase debe llegar motivado. ¿Y eso qué es? Debe llegar motivado. Y hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Pero hoy llega un alto porcentaje también que no llega con motivación, sino con expectativas de aprender para consolidarse en un área y dar el gran salto a las grandes ligas. ¿Sí? Entonces yo ahora les voy a hacer dos preguntas a ustedes.
Les voy a hacer dos preguntitas. Número uno, ¿quién me responde esa? Usted me va a responder eso. ¿Qué lo motiva para convertirse en un docente con énfasis en la inteligencia artificial? A ver, esa respuesta es de ustedes. ¿Qué los motiva a ustedes para convertirse? Las expectativas las hace el docente. La necesidad de estar actualizado, poder eliminar las brechas. Ajá, bien. ¿Quién más? Estar a la vanguardia profesionalmente y luego transmitir los conocimientos. Brecha generacional, lo cual permite un buen canal de comunicación. La motivación del profesor nace de la pasión por enseñar. Eso establece la necesidad de mantener vigente. Eso, Mario, es correcto. Pero hoy, ¿qué motiva a una persona? ¿Sí? ¿Qué motiva a una persona a convertirse en docente con énfasis en inteligencia artificial? Es la respuesta que estamos esperando de ustedes. Rubén dice, ayudar a los estudiantes a que aprendan las herramientas que están a su alcance. Cuando yo voy a mirarme hacia adentro, me tengo que mirar de la forma integral. ¿Sí? Integral. Les voy a hacer una pregunta distinta, pero en la misma filosofía. ¿Qué lo motiva a usted cuando se levanta en la mañana a irse, cepillarse, afeitarse, bañarse y cambiarse? ¿Qué lo motiva a hacer eso? ¿Qué lo motiva? Si me responde esa, me podrá responder qué lo motiva a usted hoy para convertirse en docente con énfasis en inteligencia artificial. Dice las expectativas sobre el tema de la IA, el cambio de los tiempos. La motivación es que actualmente la tecnología está cogiendo mucha cancha y debemos estar a la vanguardia, nuevas estrategias para estar a la vanguardia y tener mejores posibilidades. Me motiva el aprendizaje de las nuevas herramientas tecnológicas, poder hacer un buen uso. Ajá, muy bien. Venus. Y la inteligencia artificial ha realizado muchas aplicaciones, las cuales debemos saber utilizar. Ajá. La IA me facilita el trabajo. Sí, está bien. Porque sería difícil si no se actualiza a las nuevas herramientas, ver el nuevo día, ajá, reinventarme la productividad, me motiva el acceso a nuevas oportunidades, me motiva a aprender cosas nuevas y aplicarlas, saber que eso que voy a ayudar a guiar a otros, explorar mis habilidades para obtener más conocimiento, ajá. Ramón dice, aprender las nuevas generaciones, sentirse útil, ajá. Estabilidad laboral. Bueno, yo les voy a decir, de los 37 que escribieron,
Ajá, y se transmite a los demás. Muy bien, esa está bonita. Cuando yo estoy revisando lo que ustedes están respondiendo, qué es los motivos para convertirse en un docente con énfasis en inteligencia artificial, un alto porcentaje de ustedes tiene una motivación extrínseca. Solo leí dos. Y de lo que escribieron en lo que yo leí de esas que me han escrito, ¿sí? Puedo decir que algunos se están preparando con un solo objetivo: no quedarse atrás. El objetivo de todo, innovación mejorada, me motiva a estar impecable. ¿Sí? Me estoy preparando para no quedarme atrás. Esa es una motivación extrínseca. ¿Sí? Es una motivación extrínseca. Y cuando yo los estaba leyendo por aquí, decía todo. Que nos vemos aceptables, lo mismo el aprendizaje, estabilidad laboral, por ejemplo, la de Ramón, aprender de la nueva generación, sentirme útil a los demás, estabilidad. Esas son condiciones de una motivación extrínseca, es decir, por fuera de mí. Hey, ¿por qué estás aprendiendo inteligencia artificial? Joa, porque esta vaina me gusta. Oye, con esto yo voy a echar para adelante. Niño, vea si lo mejor que hay hoy es la inteligencia artificial en las aulas virtuales. ¿Sí ve? Ya esa es una motivación intrínseca de las entrañas. Entonces, cuando yo fijo una motivación extrínseca, ¿sí? Tiene unas interpretaciones, porque le toca, ¿sí? Porque le toca, porque no hay de otra. Cuando nosotros le decimos al hijo, hijo, o estudias aquí en la San Bilardi, o no estudias, papi, porque yo no te puedo mandar para Bogotá, no te puedo mandar para Cali, para Medellín, que vayas a estudiar. Estando aquí en la casa con nosotros, me ayudas, yo te ayudo, eh, te proyectas, bueno, ahí ya hay una motivación intrínseca, ¿sí? Quiero aprender porque eso me va a dar nuevas oportunidades. Pero cuando a mí me dicen, no, es que si yo no me preparo, me sacan de la institución educativa. Y entonces cuando ya venimos y decimos, es que me toca porque necesito llevar el certificado para decir que estoy certificado. De lo contrario, no hubiera venido. ¿Sí ves? Bueno, por acá dice que nos veamos aceptados, ya lo ven. Dice, me motiva a estar impecable. Ajá. Innovación y mejora continua, desarrollo de habilidades y colaboración. Me motiva a enseñar todo lo aprendido y hacer más. Esa, William, es una motivación intrínseca. ¿Sí ves? Mario dice, pasión por la enseñanza, necesidad de actualización. Esa es una intrínseca. Entonces, yo tengo que ustedes vayan aprendiendo a interpretar cada una de las expresiones que escriben sus compañeros. ¿Sí? Y eso es lo que a mí me permite, ¿cierto? Aquí dice Ramón, disfrutar de enseñar es lo que me gusta. Perfecto.
Eso es interno. Entonces, después vienen unas características de la motivación. Cuando es intrínseca, porque es por el dinero, por una necesidad, porque si no me actualizo, me sacan. Entonces, lo está haciendo porque le toca. Pero estos estudiantes también tienen unas formas de motivarse. Estos profesores también tienen unas formas de motivarse. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser coherentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de los estilos, entonces hay unos estilos de aprendizaje. Hay unos que son superficiales en los estudiantes y en nosotros los profesores también somos superficiales. No, a mí me dicen que tengo que estar de 8 a 12 y allá estoy de 8 a 12. Profe, ¿y qué actualizó? ¿Qué hizo? Nada, me dice de 8 a 12, horarios, nalga. ¿Sí? Entonces también encontramos el otro profesor que dice, no, a mí no me gusta esto, quedarme en la casa, quiero ser útil. Y así se van evolucionando los estilos, ¿sí? También los vemos en los estudiantes. El estudiante que dice, no, yo quería ir a estudiar a Manchester en Inglaterra, ingeniería metalmecánica, pero no le alcanzaba la plata a mi papá. Y querías estudiar ingeniería metalmecánica, sí. ¿Y qué estás estudiando ahora? Economía. Ay, ¿por qué estás estudiando economía si querías estudiar metalmecánica? No, porque es que me toca estudiar economía. O estudio economía o no estudio. ¿Sí ves? Ahí el estudiante vaya a la clase siempre de economía con una motivación extrínseca. No había otra opción. ¿Sí? Entonces, ese es lo que yo les pido a ustedes, que siempre debemos tener en cuenta, qué es lo que me motiva, ¿sí? Para convertirme en docente con inteligencia artificial. Usted dice, ah, mire, ya yo soy profesor y ahora quiero profundizar en la área de la inteligencia artificial. Perfecto. Dice acá Ramón. Gracias, Ramón. Y entonces viene ahora la segunda pregunta. ¿Cómo incentivar a quien ya enseña para que ejerza de forma óptima su profesión docente en la era de inteligencia artificial? ¿Y por qué digo incentivar? Porque nosotros como directivos académicos no motivamos. El profesor debe venir motivado porque le gusta la docencia o porque le toca dictarla. Y entonces ahora la segunda pregunta, ¿cómo la responderían ustedes? ¿Cómo incentivar a quien ya enseña para que ejerza de forma óptima su profesión docente en la era de la inteligencia artificial? Entonces, ahí estamos hablando de la motivación, del querer del profesor. ¿Sí ven? Bueno, ¿quién me responde la segunda pregunta? ¿Quién me responde la segunda pregunta? Pregunto. A ver, inspirar la misma pasión e interés que yo tengo por mi materia, oportunidades, ajá, compartir nuevas inquietudes, ajá, ser partícipe activo, ajá. ¿Cuál? ¿Cómo incentivar
a alguien que ya enseña. ¿Qué quiere decir? Que es un profesor, ¿sí? Es un profesor que ya viene en el campo de la docencia, pero es ortodoxo, es del uno, ¿sí? Es del uno. Oportunidades, compartir nuestras inquietudes, participantes activos. Eh, Aquí, ¿cómo incentivar a un docente del modelo número uno? ¿Sí? Que es autoritario, grosero, que es represivo. Ahí, darle cursos, ajá. Por acá dice buscar nuevos desafíos con los aprendizajes a pesar de tener una temática. Pregunta compleja. ¿Cómo usted refiere, maestro? Depende de qué tipo de motivación. Aún está inconclusa o parcialmente desarrollada. En base a eso, fortalecer una recomendación al docente desde el alumno o desde el superior. Claro que es compleja, Mario, ¿sí? Porque si yo te digo, ¿cómo voy yo a darle curso, contextualizar al compañero, de facilitar con honores dentro de su área? Esa generándole lo que uno conoce como éxitos cortos, ¿sí? Lo pongo a que, hey, vamos a ver esta cosa, esta película de esto, vamos a ver esto con fragmentos para irlos metiendo y se pueden motivar. Bien, si es el primero que es autoritario, está complicado. Eso, es que ahí es donde estamos y cómo incentivar a quien ya enseña en el modelo uno para que ejerza de forma óptima su profesión docente en la era de inteligencia artificial. Cuando ahora lo que debemos nosotros es ser más participativo, el estudiante controla su autoproceso. ¿Se dan cuenta que eso es así? Es así. Uno va para acá y el otro va para acá. Ese que ya enseña, pero también encontramos en los que ya enseñan, que están en el 2, ¿sí? Y al meterlo en este cuento de la inteligencia artificial, ¿cómo va a ser el desempeño de ese profesor? Les digo, va a ser un Wilfred Vilardi. Yo enseñaba como estaba allá, no sabía de la inteligencia artificial y ahora estoy aquí. ¿Sí ven? Convencido, dando testimonio, dándole ánimo. ¿Sí ven? Pero también en estos días, leyendo y estando en muchos escenarios, alguien me dijo, pero venga, ¿qué diferencia hay entre el docente uno, ¿sí? Y aquel que según la Biblia negó a Jesucristo 3 veces? Y entonces uno dice, hey, ese que lo negó 3 veces, después se convirtió en el gran líder del cristianismo y tal, ¿cierto? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y será que no se puede convertir a ese docente ortodoxo en un docente democrático? ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, hey, ¿usted qué prefiere? ¿Convertir a ese profesor en un autoritario, en un participativo, o preparar a uno nuevo que no tenga vicio, que no tenga nada y lo mete de una vez? Ahí yo le digo, en los dos contextos, ninguno de los dos yo aprobaría. Yo lo primero que tengo que entrar a mirar es cuál es la motivación de cada uno de ellos. Si la motivación por la cual viene a dictar clase es porque no tiene más trabajo,
¿sí? Ya ahí tengo un punto de partida. Venga, profesor, y usted, no, porque es que no tengo otras oportunidades. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cruzar esa motivación del profesor por aprender la inteligencia artificial, ¿sí? Y para poder dictar clase con inteligencia artificial, debo ser del estilo 2, del estilo 1, imposible, imposible. ¿Sí ven? No puedo, no puedo. ¿Sí? Ey, la cámara está apagada. Yo no me veía esto. Yo no puedo, ¿sí?, enseñar con inteligencia artificial si soy del modelo número 1. Ahí no hay conversión, porque para enseñar con inteligencia artificial debo tener claro el concepto ¿de qué? ¿Quién me dice? Debo tener claro el concepto de qué. ¿Quién me dice? Ahí. Darle a conocer las ventajas, aquí me está diciendo, ahorrar el tiempo, mostrar, le pueden obtener mejores. Me da curiosidad la pregunta, precisamente hoy recomendé el diplomado a varios compañeros por lo dinámico y enriquecedor que es. Ajá, estos bloques permiten analizar bien. Venus, ¿cómo ves tú a un profesor ortodoxo enseñando estilo participativo bidireccional? ¿Sí ves? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a mirar. Lewis, muy bien, esos bloques, mira lo que dice. Permiten analizar cómo múltiples factores individuales, pedagógicos y ambientales interactúan para definir la calidad educativa. Ahí están. Destacan variables metodológicas finales. Profe, pero usted no era el primero, ¿cierto? Yo fui del modelo 1. Yo fui del modelo 1 hace 20 años, 30 años fui modelo 1, pero mi cambio no fue motivado por nada, sino cuando yo comencé a estudiar los modelos pedagógicos, yo dije, no, yo aquí estoy equivocado. Esto no es en mí, esto es en el estudiante. Ey, yo estaba repitiendo lo que hicieron mis profesores conmigo, ¿sí ves? Inmediatamente, cuando llega ahora la inteligencia artificial, ya yo venía con el otro modelo, hacía rato. Y lo que hice fue, ya, estando en el 2 paso ahora con inteligencia artificial. Porque es muy difícil, ¿sí?, cambiarle la motivación a un profesor para que ingrese así. Bueno, profesor, ahí estarían las 6C de la motivación. Bien, ajá, Ramón, variables de interacción, aula, estudiante, comunicación, clima, retroalimentación. Un ambiente inclusivo mejora la participación. Miren, cuando nosotros estábamos en el cambio, del tablero por el video BIM, ¿sí? Cuando estábamos en el tablero del cambio por el video BIM, se burlaban de nosotros, se burlaban. Nosotros andábamos con el maletín del video BIM, que en ese entonces las universidades no los tenían en el salón de clase pegado arriba, ni existía el que pega frente al tablero ya. A nosotros nos tocaba llevar el videobin en la mano y una extensión grandísima, parecíamos funcionarios de las electrificadoras.
con ese cablerío. Y se nos burlaban y nos decían, ve, los profesores karaoke, nada más lo que hacen es leer la diapositiva allá y se ponen a cantar. Y ellos siguieron llenando el tablero. ¿Sí ves? Ahí comenzamos nosotros a mirar el cambio. Pasamos de la edad de piedra esa al cambio de las TIC. Imagínense ahora a la inteligencia artificial. Autonomía del estudiante, eso, imagínense. ¿Cómo voy yo a, siendo ortodoxo, siendo dictatorial, rígido, a venir ahora a decirle, Carlos, coméntame, ¿tú cómo crees esto? Eso nunca le va a salir, nunca le va a salir. Él no va a decir, Lewis, escribe porque no te entiendo. Nunca le va a decir eso. No es que él no tiene en su estructura la participación del estudiante. Eso, variables, rendimientos, muy bien. Proceso participativo. Cuando estudié en la universidad, se enseñaba el modelo 2. Ay, tú eres joven, Lewis, pero imagínate, nosotros ya. Hay que pecado así en esa época y con esos aparatos, claro. Así enseñábamos nosotros. Bueno, entonces es claro que cómo incentivar a quien ya enseña, entonces es lo que yo digo. ¿Cómo incentivarlo? Hey, profe, ven acá, si tú eres un participativo, tú crees en este modelo, crees en el aprendizaje autónomo, en la interacción. Ven, vamos a prepararte ahora con inteligencia artificial y vas a desarrollar una excelente clase. Pero un modelo uno, él te va a hacer, no, señor. No. Bueno, listo. Yo ahora le voy a mostrar el quinto, que es la personalidad, y vamos a entrar a un proceso que se llama los famosos paradigmas. ¿Y qué son esos paradigmas? ¿Sí? ¿Qué son esos paradigmas? Vamos a mirarlo. ¿Ah? ¿Qué son los paradigmas? Yo los vamos a ver. ¿Listo? Ahí no hay problema. Miren, ¿cómo lo veríamos nosotros? Aquí encontramos la primera personalidad. Y ahora lo vamos a mirar. Dice, me gradué en el 2011, pero ya era maduro. Bueno. Freddy, a las 7:35 te doy el micrófono, porfa. 7:35. Son las 7:18. Bueno, vamos a darle. La enseñanza es un arte, no es una ciencia, decían los ortodoxos. ¿Sí? La enseñanza es un arte, no una ciencia. Decían, el profesor nace, no se hace. El profesor enseña más por lo que es que por lo que hace. Esos tres referentes de personalidad modelo uno, ¿sí? En el modelo 2 es todo lo contrario. La enseñanza es una ciencia. Por eso yo estoy aquí aprendiendo los nuevos modelos pedagógicos que lo vamos a ver mañana con todos los lujos de detalle en el taller, ¿sí? El nuevo modelo pedagógico. Ha evolucionado la ciencia, ¿sí? De la pedagogía. Dice, el profesor nace. No, yo no nací siendo docente. Mi mamá era profesora, pero porque ese gen yo llevo de mi mamá, entonces ya yo soy profesor. No, en esa época de los 5 hijos, bueno, yo que tomé la docencia por otras perspectivas, pero yo me hice docente siguiendo estudiando, siguiendo capacitándome, siguiendo indagando, siguiendo investigando, siguiendo interesándome por los procesos.
Entonces, yo no nací siendo profesor, me hice docente. Dice, el profesor enseña más por lo que es la autoridad que por lo que hace. No, yo hoy estoy aquí dirigiendo este diplomado por lo que yo hago, por lo que yo hago, ¿sí? Por lo que yo hago. Yo soy el director de 3 programas virtuales, utilizamos inteligencia artificial y hacemos esto. No porque soy el docente Wilfred Vilardi, ¿sí ves? Entonces, ahí cómo se cambia de una perspectiva de la personalidad en el docente. Creer que es un arte y no una ciencia. Creer que el docente nace y no se hace. Creer que el docente enseña por lo que es y no por lo que hace. Hoy en las universidades estamos contratando a profesionales del sector productivo. Este semestre yo acabo de contratar 3 nuevos docentes para el programa de la especialización que son funcionarios de las ARL. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cuando yo tenía al profe Pachito, al pobre Luisca y a la profe Mari, ellos repetían lo que estaba en el libro. En cambio, la profe Zuleima, el profe Jorge, que están allá todos los días verificando, haciendo auditoría, haciendo control, haciendo seguimiento a los programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que están con una ARL, cuando llegan a la clase, le van a decir al estudiante, mire, esto que está aquí lo acabo de hacer acá en la empresa, sí. Y en la especialización, todo el que está allá quiere formarse es viendo cómo va a hacer las cosas allá, no como dice el libro, ¿sí ves? Entonces, ahí cambia el proceso. Sé que eso es duro, pero ahí estamos. Disculpen, alguien tiene las dos clases. Ahorita se las vas a pedir a Daniel que ya viene. Bueno, ahora miremos estas creencias y teorías implícitas en el modelo de la enseñanza. Ok, bueno, miren, ¿qué es una creencia o teorías implícitas? Es algo que tomamos como verdadero e incuestionable sin la necesaria verificación científica. A nosotros nos enseñaron que cuando uno tenía un problema digestivo, una diarrea, le decían, facilito, coja una guayaba, cocínela con una cucharada de arroz y déjela que cocine y después licúe eso y tómese ese juguito. Se le para la diarrea. Eso es una verdad incuestionable, ¿cierto? Que no tiene ninguna verificación científica. Pero si usted va y le pregunta al médico, médico, tengo esto, le dice, no, espera un momentico, vamos a mandarle a hacer unos exámenes, unas pruebas diagnósticas y para ver dónde nace la causa y dónde está el problema suyo y para ahí sí, que se va todo. Y usted le dice, es que yo llevo 3 días así, pero ayer me tomé una agüita de arroz con guayaba y se me quitó, pero me volvió a dar otra vez. ¿Sí ves? Él le dice, no se vuelva a tomar eso, espérese los resultados y ya yo le voy a decir si es un problema viral o bacterial. ¿Sí ves? Y entonces, si es que están subidos los leucocitos, están aquí y comienza, y el médico es el que sabe. ¿Por qué? Por una verificación científica en los laboratorios. Entonces, ya nosotros en esos cuentos no creemos si no hay una verificación científica en la docencia. Entonces se presenta esta situación. Esos
son los que guían y dirigen nuestras acciones en la vida en general y también dentro del aula. ¿Cuáles? Esas creencias como que el docente nace, no se hace, y eso es incuestionable. Si no, pregúntele allá al profesor Rafael. Fue el profesor de mi abuelo, fue el profesor de mi papá y fue mi profesor allá en el pueblo. Oiga, profe Rafa, y usted dígame qué. No, yo estudié y ya. Hice en la normal, hice hasta cuarto de bachiller. No, y usted no se ha actualizado. ¿Y para qué? Lo que ya sabe, uno lo sabe para toda la vida. Ese era el profesor Rafa allá, que enseñó a mi abuelo, enseñó a mi papá y me enseñó a mí, quería enseñarle a mi hijo. Y no, señor. ¿Sí? Y en el pueblo, en la ciudad, era el docente Rafa. Una autoridad. Adiós, profe Rafa. Adiós, profe. Profe. Y en el aula de clase lo mismo. Pero miren, aquí nos encontramos nosotros con una situación que es bastante compleja, que eso se ha formado fundamentalmente en esas experiencias pasadas, ¿sí ves? Porque así le enseñaron, así me enseñaron y así enseño. Entonces, esas creencias incuestionables, ¿cierto? Hacen que nos pongan a nosotros a pensar sin saber nosotros para dónde vamos. Profe, disculpe, acabé de llegar, quería preguntar si hoy se trabajó No, estamos hoy en el proceso de de las enseñanzas, cómo enseñamos nosotros con la inteligencia artificial que ya conocemos. Listo. Entonces, por ejemplo, algunas creencias del pasado que todavía mantienen algunos profesores. La enseñanza es un arte, el profesor nace, no se hace, la letra con sangre entra, enseñar una materia solo requiere que se conozca o se sepa bien, enseñar en la universidad no es una profesión. Yo una vez vi a un amigo decir, es que enseñar en la universidad no es una profesión. Ey, es que tú estás formando a los abogados y a los abogados no los forman los licenciados en pedagogía. A los abogados, ¿quiénes los forman? Los otros abogados. A los economistas, ¿quiénes los forman? Los otros economistas. ¿Sí? Entonces, enseñar en una universidad sí es de una profesión que está allá. Bueno. Y el profesor más popular es el mal profesor. Eso es una verdad. Bueno, miremos ahora qué es el profesor competente en la era de la inteligencia artificial, manejando inteligencia artificial, que es lo que estamos haciendo con ustedes. Ahora yo les pregunto y hacemos lo siguiente. ¿O es el que solo... Bueno, buenas noches, distinguido maestro Wilson, saludos desde aquí. Enrique, buenas noches. Entonces yo ahora le pregunto, ¿qué se entiende por competencia para poder decir que es un profesor competente en inteligencia artificial? A ver, ¿qué se entiende por competencia? Entonces vienen dos escenarios y ustedes van a ver en cuál de los dos escenarios están. Está este, el de la visión restringida, que dice competencia es una habilidad de enseñar, la psicología conductista. O está esta visión amplia que dice competencia es una combinación de conocimientos, habilidades, actitudes, rasgos de personalidad. ¿Sí ves? Entonces, ya nosotros hemos encontrado en el mundo académico profesores
competente con estas dos competencias, unos de la 1 y uno de la 2. Yo le pregunto, amigo mío, amiga mía, ¿usted cómo se considera profesor competente? ¿Con la visión restringida o con la visión amplia? Caliente dedo y seguimos. La amplia, dice Ángel. En la combinación de conocimientos, ahí vienen los conocimientos profesionales, los conocimientos pedagógicos que estamos conociendo hoy, ¿sí ven? Las habilidades del manejo de las herramientas TIC y de la inteligencia artificial, eso es una habilidad. En la restringida nada más era una habilidad de TTL, tiza, tablero y lengua. Acá las actitudes. Ajá. ¿Cómo lo hago y por qué lo hago? Más los rasgos de personalidad que acabamos de ver. ¿Sí ven? Bueno, en la visión amplia, dice Ramón, amplia, dice Elsie, es un desempeño adecuado. Yarisa, amplia, dice saludos cordiales con visión amplia. Marixa González, bueno, visión amplia. Pero para ser competente, por supuesto que se requiere de una formación amplia. Esa competencia debe ser combinación de una profesión, ¿sí? Y eh, de unos conocimientos pedagógicos, porque a mí no me formaron para ser profesor. Y entonces llega y dice, no, ya yo estudié economía y hice el diplomado en la SIL, soy competente. No, papi, ¿dónde está tu especialización? ¿Dónde está la profundización en el diplomado? ¿Dónde está el avance técnico? Muéstrame que tú manejas un modelo, muéstrame tu estructura. Por eso que cuando a uno lo van a contratar como docente, ¿qué es lo primero que le hacen? Le piden en la universidad a uno. ¿Qué es lo primero que le piden a uno en la universidad, aparte de los papeles, cuando lo van a contratar para ver si uno es profesor competente o no? Y más ahora con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que le piden a uno? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer para que la institución educativa le diga, listo, profesor, venga, siga, usted es el que yo necesitaba? Experiencia, se la piden, eso es cierto. Pero aparte de eso, hay unas que por su protocolo dice actualización y experiencia, habilidades, certificados, cursos, talleres. Aparte de pedírselos en físico, adivinen lo que hacen las universidades. Aparte de tener todos los soportes de la hoja de vida, los cursos de especialización y le dicen ahora, preferible con doctorado. Pero aparte de tener el doctorado, que eso eran unas competencias que le estaban buscando a uno, que demuestre sus conocimientos. ¿Y cómo lo demuestra, Yari? A ver si vamos allá. ¿Cómo lo demuestra? Eso, una clase. Lo ponen a hacer una clase. ¿Sí ves? Lo ponen a hacer una clase a uno. Sí, señores. Lo ponen a hacer a una clase. Venga, y le ponen tres profesores para que lo califiquen a uno para ver si tiene las competencias ahí combinadas. Venga, prepárenme una clase. Así es, ¿sí? A partir de la práctica en una clase magistral. Así es, ya dice, en una clase. Entonces, ahí es donde yo voy a demostrar. Entonces, imagínense que yo tenga
una visión restringida y llega ya tirando una clase de esa TTL. Bien, 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 bien. Profesor, ¿y por qué no interactuó con nosotros que somos sus jurados como estudiantes? Ajá, profesor, dale, cuénteme cómo haríamos esto, que tal, tal. Y se le ve el manejo, ¿sí? El manejo del docente en el aula de clase. Eso es importante. Por eso cuando yo estoy mostrando este cuadrito, digo yo, hey, la visión amplia, vas a mostrar todos tus papeles excelentes, toda tu experiencia, pero te van a llamar, ven acá, profe, dícteme una clase. Queremos verlo. ¿Cómo es que usted dicta una clase? No, pero lo que pasa es que yo dicto allá en la Universidad Autónoma, yo dicto en la SIL. Vean una de las grabaciones mías. No, ven y díctela acá. Si no, el siguiente. Ojo, profesor competente se tiene que mostrar en la arena. Bueno, ahora, mire el profesor competente, esas competencias desarrolladas para realizar las funciones. Entonces ya ahora no solamente le ponen a hacer una tarea, una clase, sino que le combinan a uno tres situaciones. La número uno, me dicen, venga, a nivel personal y formativo, muéstreme sobre su propia práctica docente. ¿Sí? ¿Cómo reflexiona e investiga usted? Venga, entrégueme un formatico de una investigación. Dos, en la clase. Venga, muéstreme cómo es su clase como instructor, como gestor o como tutor. Y tres, muéstreme cómo haría usted un trabajo colaborativo con los compañeros. Ah, no, no, yo vengo, dicto mi clase, me subo en mi carro y me voy. No tengo que ver con más nadie. ¡Ey! Y la relación y el trabajo en equipo con los compañeros, ¿qué? Entonces, miren, esos tres aspectos por los cuales le miden a uno la competencia. A nivel formativo, muéstrame usted qué ha hecho, muéstrame su práctica docente, hágamela aquí, muéstramela en el nivel de la clase con un instructor o como un gestor o como un tutor y cómo se involucraría con los compañeros. Tres cositas. Ahora miremos esta, miremos esta. Los profesores competentes pueden ser los referentes para la formación de los profesores novatos. Pero ahí viene una duda. ¿Eh? ¿Y cuáles son los límites? ¿Sí? ¿Dónde están las fronteras, los límites entre un profesor novato, inexperto o uno competente? ¿Sí? Cuando yo miro esto, pero ¿quién es el que es novato? ¿Y cuál es el que es inexperto? Aquel que es profesional, no conoce de pedagogía, es inexperto en clase, o el novato es aquel que ha salido de la universidad, ha hecho los diplomados en SIL, pero no tiene experiencia. ¿Sí? Entonces ahí comienza uno y entonces, ¿y cuál estoy? ¿Listo? Bueno, ahora, para terminar, ¿cómo es que yo me presento ante mis estudiantes a un proceso de clase con inteligencia artificial? Les voy a entregar el protocolo, las estrategias metodológicas para implementar el diseño de una clase. ¿Sí? Y a partir de esta es la que yo le utilizo con inteligencia artificial para que me ayude a desarrollar las actividades. Póngale cuidado a lo siguiente. Hay tres formas de trabajar los contenidos. ¿Sí? Número uno, el que solo da conceptos. ¿Sí?
es la teoría y repite la teoría, implica los saberes de cosas. Pero también están los procedimentales, los que manejamos técnicas, habilidades. Ahí implica saber hacer cosas y saber cuándo y qué hacer. ¿Sí? Ahí ya nosotros comenzamos a mirar ya un panorama. Es cuando yo esa teoría que está ya en el libro, la instrumentalizo y le digo a ustedes, como lo que les estoy diciendo, hey, ahora cómo vamos a hacerla en el aula de clase, la teoría. ¿Sí? Ese profesor no se puede quedar solo en teoría, tiene que ver cuáles son los aspectos procedimentales, cómo maneja la técnica, las habilidades, cómo hace para el saber hacer cosas. ¿Sí? Y número tres, las actitudinales, ¿sí? Los valores, las normas, lo que implica uno como docente. Entonces, cuando yo combino estas tres, hey, ahora sí voy para arriba como docente. Listo. Ahora, estos tres contenidos son los que se enseñan y se aprenden y se evalúan en forma diferente. Están los netamente teóricos, están los teóricos conceptuales, ¿sí? Y están los teóricos conceptuales actitudinales, que son los que desarrollamos ya un pensamiento, una clase constructivista, ¿sí? Y ahora cuando ya utilizamos la inteligencia artificial, pasamos del constructivismo al conectivismo, que es el que vamos a ver mañana en el taller, pero previo a ellos, ahora sí, esta metodología, que es un resumen que se ha hecho de las acciones y estandarización de las clases. ¿Cómo es? Miren, yo tengo en mi clase, tengo seis seis pasos en mi clase. Tómenle foto a esto. Tengo seis pasos en mi clase. Número uno, ustedes lo han visto. Todas las noches hago la número uno. Enlazo la sección de la clase anterior con la que vamos a ver. Esa se hace al inicio del tema, una vez iniciada la actividad, al final del tema, me echo más o menos 3, 5 minutos, 7 minutos, recordando lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Sí ves? Eso es innegociable. En mi clase yo tengo que enlazar. A mí me preguntaban, me decían, ay, profe, yo no vine ayer, no te preocupes que yo estoy aquí recordando. Ayer decía, ay, profe, yo ayer no vine, no te preocupes que aquí estoy. Y llega un momento en que el enlace de la clase anterior con la que estamos iniciando, eso ni se siente cuando uno ya se metió en el tema. ¿Por qué? Porque tiene el dominio de la asignatura, en dónde quedó la noche anterior, en dónde quedó la semana anterior y en dónde está conectando para que todo siga. ¿Sí ves? Eso hay que hacerlo, el enlace de la sesión anterior con lo que vamos a hacer hoy. Número dos, informar brevemente lo que vamos a hacer hoy. Yo anoche cuando íbamos a terminar le dije, mire, mañana vamos a trabajar estilos de enseñanza, ¿sí? Y aquí son estos dos estilos, el estilo autoritario o y comencé a decirles brevemente qué era lo que íbamos a hacer. Número tres, sondear lo que el estudiante ya sabe sobre el tema al inicio, 5 minuticos. Hey, ¿qué leyeron del tema de hoy? Hey, ¿usted qué saben de la inteligencia artificial? Hey, ¿usted qué saben de estos modelos? Y yo cómo hice para saber si ustedes sabían cuando les dije, ¿en cuáles de ellos te identificas tú? Todo el mundo, en el 2, en el 2, en el 2, en el 2. ¿Yo qué estaba haciendo? Sondeando lo que ustedes sabían sobre el modelo, el estilo de enseñanza autoritario y el estilo de enseñanza democrático o participativo. Pero yo no les iba a decir a ustedes, hey, es que estoy en el ítem número 3 que voy a sondear que no, ya en mi estructura expositiva de los contenidos conceptuales yo los voy llevando. ¿Sí?
Eso es como cuando el sacerdote está haciendo la misa. Inicia con una, va con la otra, va con la otra, y uno sabe cuál es la línea conductual. La cuarta es la instrucción directa, desde el inicio, la sesión intermedia y final, siempre hablando. La quinta son las actividades cortas y dinámicas. Cuando yo le digo, hey, ¿usted qué opina de esto? Hey, ¿usted qué sabe de esto? Vamos, calienten dedo. Cuando yo les digo a ustedes calienten dedo es porque estoy entrando a una actividad corta y dinámica de 5 o 10 minutos. ¿Sí? Y ya al final, que ya hago la síntesis de esto y le digo, ajá, cuénteme, ¿cómo les va? ¿Qué tal el tema de hoy? ¿Aprendieron? Ese es en el final. Mire dónde están los sí, cuántos tiempos y cómo hace uno. Yo les digo a ustedes, hey, 7:45. Listo, la clase debe terminar 7:45. Entonces, este cuadrito que ustedes ven aquí, este es un estudio que se ha ya soportado y comprobado de mis pasos que debe seguir el profesor de una metodología expositiva. ¿Listo? Mañana vamos a continuar. Ay, espérense un momentico. Mañana vamos a continuar aquí con los métodos pedagógicos ya en la inteligencia artificial. ¿Listo? Ya nos vamos a meter ya con los tutores virtuales y todo eso. Bueno, pregunta. La de hoy no era con herramientas, la de hoy es cómo enseñamos nosotros y cómo enseñamos con inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Quién me había levantado la mano que aquí quería participar? ¿Quién era? Que yo le dije al final. Ramón dice, excelente todo, profesor, gracias. Ramón, mañana 8 horas colombianas, ¿oyeron? 8. Ya les vienen a dar las instrucciones. Todo claro, dice Mario Enrique, dice, excelente, gracias, profe. Muy bien, con gusto. ¿Quién está por SIL? Marisa González, con gusto. ¿Quién está por SIL? Mañana es 8 a.m., ¿cierto? Sí, pero ya se los quiero ya que se los confirmen. Maclovia, buenas noches. Quiero que se los confirmen y a mí también que me confirmen el horario, porque si es de 8 a 9. Don Daniel, ¿quién está por SIL? ¿Quién está por SIL? ¿Quién está por SIL? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Bueno, compañeros, por bueno. acompañarnos. Recuerden, mañana terminamos el módulo 3. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana, hora Colombia. Cualquier duda o inquietud por el grupo se les va a estar enviando toda la información. Feliz descanso para todos.